Estados Unidos y Rusia acuerdan extender la tregua a la ciudad de Alepo en Siria. Estados Unidos y Rusia acordaron extender la tregua en Siria a la ciudad de Alepo, objeto de intensos combates entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos. Desde que esto entró en vigencia a las 00 horas, a las 12 prácticamente, de la madrugada y un minuto de Damasco, capital siria, hemos visto un descenso de la violencia en estas áreas, dijo el portavoz Mark Toner, quien no obstante agregó que aún hay informaciones sobre la continuación de los combates en algunos lugares. Washington y Moscú negociaban desde el inicio de la semana una renovación del acuerdo de cese de las hostilidades en Siria, en principio en vigor desde el 27 de febrero, pero que se hizo añicos a fines de abril en Alepo, la gran ciudad dividida del norte del país. Tanto el ministro ruso de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov como su homólogo estadounidense John Kerry, cuyos gobiernos apoyan a bandos opuestos en Siria, se habían mostrado más bien confiados estos últimos días en la renovación del acuerdo. En el marco de nuestros urgentes esfuerzos por reducir la violencia en Siria y reafirmar el cese de las hostilidades en todo el territorio, Estados Unidos y Rusia llegaron ayer de noche a un acuerdo para extender ese esfuerzo a la provincia de Alepo y a la ciudad de Alepo y sus alrededores, explicó Toner. Ahora, entendamos principalmente que Estados Unidos y Rusia juegan papeles diferentes en esta guerra que hay en Siria. ¿Por qué? Porque Estados Unidos apoya a los rebeldes que están en contra del gobierno de Al-Assad, porque quieren que el gobierno de Al-Assad, por tildarlo de autoritario, de dictatorial, salga del poder, se genera una transición política a través de vías democráticas, pero que Estados Unidos, por su presión de alguna manera y al financiar a los rebeldes sirios, lo dice que por vías democráticas, pero lo está haciendo en la práctica por vías militares. Y por el otro lado tenemos a Rusia, que apoya al gobierno de Al-Assad porque son aliados geopolíticos, comerciales, aliados militares, quieren que se mantenga en el poder, quiere que la tregua permanezca, que la guerra se acabe, y Rusia quiere que la guerra se acabe pero con Assad en el poder, mientras que Estados Unidos quiere que la guerra se acabe pero sin Assad en el poder. Ahora, esta diferencia en los apoyos por parte de la potencia occidental, que es Estados Unidos, y la potencia oriental, que es Rusia que apoya a un país oriental como lo es Siria, y Estados Unidos es un país occidental que apoya a los rebeldes en contra de Al-Assad, que son pro-occidentales y los financia. Tenemos aquí una configuración de diferentes políticas exteriores. Rusia apoya al gobierno de Al-Assad porque con un gobierno tan radical buscan mantener la estabilidad del Medio Oriente una vez se acabe la guerra en Siria y hacer valer y promulgar acuerdos comerciales entre ambas naciones para que las condiciones estén dadas de manera tal que Rusia y Siria sean aliados comerciales y geopolíticos que busquen blindar al Medio Oriente de Estados Unidos y de los radicalismos, mientras que Estados Unidos busca la transición en Siria para tener influencia en un nuevo gobierno que le serviría de entrada al Medio Oriente, un gobierno sirio que en caso de llegar podría ser pro-occidental, pro-estadounidense, de manera tal que esto lo han hecho a un lado Estados Unidos y Rusia, que se han dado cuenta de que a pesar de los apoyos, la guerra debe acabar. Por ello, se han llevado a cabo conversaciones entre ambos gobiernos, el de Estados Unidos y el de Rusia, mediante Sergei Lavrov, canciller ruso, y John Kerry, canciller estadounidense, para que se lleve la tregua que fue hecha añicos, como lo dice el portal noticioso del cual les estoy leyendo esta información. Se hizo añicos por la división que hay en la ciudad de Alepo, una ciudad que fue el punto de quiebre de una tregua a la cual se le hizo caso omiso, que al principio estaba siendo cumplida, pero que los radicalismos y la división entre gobierno a través del ejército de liberación sirio y los rebeldes moderados, de alguna manera buscan, junto con los radicales, la confrontación perpetua en una ciudad clave que está bajo el poder de ambos, porque ya Damasco es totalmente controlada por el gobierno. Ahora, la única ciudad que no es controlada por el gobierno, en la cual aún hay confrontación y los rebeldes buscan tomar, en la cual también hay presencia de Estado Islámico, que es Alepo, fue el punto de quiebre para que el acuerdo no sirviera de nada y la tregua se acabara, cosa que quieren renovar a Estados Unidos y Rusia en una zona que es clave. Y si hay tregua en Alepo y se logra extender al resto del país, habrá condiciones para que las negociaciones de paz
de Siria que se están llevando a cabo en la ONU, a pesar de que la delegación de los rebeldes moderados, de la oposición moderada, no haya asistido a las últimas sesiones de discusión, mientras la tregua no vuelva, por ello es que se quiere volver a una tregua para que la delegación de la oposición vuelva a dialogar en la ONU con los representantes del gobierno y paralelamente, mientras se lleva un proceso de diálogo en la ONU constante, haya tregua y cese bilateral de fuego en Alepo y en toda Siria. Ahora, esta tregua o este acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe extenderse de la siguiente manera. Ambos países sí quieren llevar la tregua a Alepo, pero esta tregua no implica más guerra, es decir, se debe hacer uso de la fuerza en caso de que la división sea tanta que Estados Unidos y Rusia se vean obligados a instalar un contingente militar que busque aislar los ataques de bando a bando, para que de esa manera sirva como mecanismo de presión a ambos bandos de que o llegan a un acuerdo, o llegan a una tregua, o llegan a un cese bilateral de fuego, o en caso de que no hagan caso a la exigencia de Estados Unidos y Rusia, estos se vean obligados a militarizar el territorio para que se aíslen los ataques de rebeldes al ejército sirio que apoya al gobierno y del ejército sirio a los rebeldes. Por ello el contingente que buscan instalar a Estados Unidos y Rusia, porque esto es lo que es, en Alepo, debe pasar por la presión sobre ambos bandos para que lleguen a un cese bilateral, haya tregua en Alepo, se extienda al resto del país y haya condiciones de estabilidad dentro del país para que la oposición, porque esa es la estrategia, esté dispuesta a seguir asistiendo a las sesiones de diálogo en la ONU con el gobierno para que se llegue a acuerdos en los que, si bien el gobierno quiere mantenerse en el poder y la oposición aún no lo desea, deben llegar a puntos de consenso para que se acabe la tregua y que las peticiones y concesiones políticas se discutan después de que se acabe la sangre, porque no se puede hablar de exigencias políticas cuando hay de por medio millones de desplazados, millones de muertos, millones de heridos, inmigrantes que están en ola masiva hacia Europa, fuera del país, por esta guerra civil que ya cumple 5 años en Siria.